Les saluda José Varillas de Mate Fácil. En esta ocasión vamos a simplificar esta expresión lógica. Para ello vamos a aplicar las leyes lógicas, ¿no es cierto? En este caso vamos a utilizar la ley condicional, la ley de Morgan, las leyes conmutativas, la ley de idempotencia y las leyes de reducción. Entonces, aplicando estas leyes, algunas de estas, vamos a dar solución o vamos a simplificar esta expresión. ¿Ya? Entonces, paso número 1. Vamos a aplicar la ley condicional. ¿Ya? Entonces, el primer paso será aplicando la ley condicional. ¿Ya? La ley condicional. Aquí está. ¿De qué forma vamos a aplicar la ley condicional? De la siguiente manera. Vamos a suponer que esta conjunción es S y esta conjunción es T, ¿no es cierto? Entonces tendríamos S, entonces T, ¿no? Ahora sí, P, entonces Q. Esta expresión o esta conjunción equivale a la primera negación, a la negación de la primera componente. Si es entonces, empieza a ser O y la segunda componente va tal como está. Entonces, primero se niega la primera componente. Entonces, vamos a negarle. Sería no. La negación de quién? De S, ¿no es cierto? En este caso es toda esta expresión. Sería no P y Q. Hemos negado la primera componente. Si es entonces, pasa a ser O. O. ¿Está bien? O. Y la segunda componente, que en este caso es T, va tal como está. Q, entonces P. Ya está. ¿No? Primer paso, ley condicional. En el segundo paso, en esta expresión vamos a utilizar dos leyes. En esta conjunción vamos a utilizar o vamos a aplicar la ley de Morgan aquí. Y en esta otra conjunción vamos a aplicar la ley conmutativa. A ver, ley conmutativa no, la ley condicional vamos a aplicar aquí. La ley condicional. Recuerden lo siguiente, si nosotros tenemos este tipo de simbologías de entonces, lo ideal es llevarlo en función de I o en función de O. Por eso, a través de la condicional, esta expresión se convierte en O se puede convertir en I. ¿Ya? Entonces vamos a aplicar aquí condicional. Morgan, ¿qué nos dice? A ver, ley de Morgan. La negación de esta conjunción equivale a la negación de cada uno. ¿Ve? Si es P, no P. Si es Q, no Q. Entonces, la negación de P, otra doble negación, P. ¿Es cierto? Entonces, si es I, O, P, perdón, Q, la negación es no Q. Morgan. ¿Ya? Bajamos tal como está. O, este símbolo, O. Ahora, Q, entonces P. La primera componente se niega. Entonces será no Q, o ¿qué? O P. ¿Ya? Ley condicional. El siguiente paso va a ser aquí. En esta conjunción vamos a aplicar, a ver, ¿qué ley aplicaríamos? Miren, ve, P o no Q. No Q o P. Entonces, aquí podemos hacer un cambio de orden. Para ello, ¿qué ley aplicamos? Las leyes conmutativas. Esta de aquí, ¿ve? Esta ley. ¿Ya? Entonces aquí vamos a aplicar la ley, pero con conmutativa. ¿Ya? La ley conmutativa. Esta expresión baja tal como está P o no Q o
está. Aplicamos ley conmutativa, la de acá. P o Q. Solamente es un cambio de orden, ¿ve? Esta es la primera componente, pasa a la segunda. De la segunda a la primera. Entonces, hacemos un cambio de orden. P pasa a ser la primera componente, ¿no? O no Q. Ya está. Ahora sí. No nos olvidemos de esta expresión IP, IP, y P. Ya está. Ahora, el siguiente paso va a ser aplicar. A ver, ¿qué ley aplicamos en esta expresión? La ley de indepotencia. Aquí vamos a aplicar la ley de indepotencia. ¿De qué forma? De la siguiente forma. Aquí tenemos la ley de indepotencia. P y P y P y P y P, 3 puntos seguidos equivale a P nada más. P o P o P o P, 3 puntos equivale a P. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, P o no Q y P o no Q son conjunciones iguales. Estas dos conjunciones son iguales. Entonces, aplicando la ley de indepotencia, solamente voy a tener una de ellas, ¿no? Se va a reducir o simplificar, si quieren llamar, P o no Q. Ya está. Porque estas son iguales, aplicando ley de indepotencia. ¿Qué sigue? I, P. Ya está. La siguiente ley que se va a aplicar es la ley de reducción. Reducción. A ver, la ley de reducción, no. Antes de la ley de reducción, vamos a hacer un cambio de orden. Para eso, ¿qué ley? La conmutativa. La conmutativa. Ya está. Primero la ley de conmutativa, antes de la de reducción, ¿ya? Entonces, para eso solamente se hace un cambio de orden. P pasa en primer orden, P, P, I, ¿no? Por aquí P, O, no. Ahora sí. Solamente hemos realizado un cambio de orden en la conmutativa, ¿no? Eso es lo que hace. Ahora sí, una vez realizado el cambio de orden para que se vea mejor, vamos a aplicar la ley de reducción. Algunos le llaman la ley de simplificación. Mira, P, I, entre paréntesis, P o no Q, toda esta expresión equivale o se reduce a lo que simplemente es P. Ya está. Entonces, simplificando esta expresión lógica, haciendo uso de sus leyes, ya, el resultado es P. Bueno, eso sería todo con respecto a lo que es leyes lógicas.